Pues vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro estudio de este día. Damos gracias al Señor que una vez más podemos estar reunidos para tener esta reunión y pues vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que era prácticamente, y bueno, empezamos a ver este tema, terminamos el anterior y empezamos a ver este de tener amor a la gente que está perdida, que es algo que, como les decía, pues lo escuchamos siempre, ¿no? Que hay que evangelizar, que hay que tener amor para cuando uno evangeliza y todo, pero muchas veces no llegamos a entender realmente cómo es que se aplica ese amor, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver en este día, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en la pantalla, dice, si amo a alguien lo suficiente, voy a superar mi temor y le hablaré de Cristo. Pero si no lo amo, no le hablaré, ¿no? Entonces, el amor es, en esencia, lo que puede impulsarnos a hablarle, a compartirle a alguien acerca de, el camino del Evangelio, ¿no? Y yo sé que todos decimos que amamos a la gente, sé que decimos que amamos a las personas, que tenemos el amor de Cristo, que tenemos el amor de Dios y todo ello, pero muchas veces hay que entender que ese amor no es el amor que la gente conoce, ¿no? El amor, recuerden que en griego hay varios tipos de amor. No es el amor fraternal, no es el amor de esposos, sino es el amor de Dios, ¿no? Recuerden que en griego tenemos una definición de amor que es el amor ágape, que es el que hace referencia al amor de Dios, ¿no? Y ese es el amor que nos impulsa a hablarle a las personas de el mensaje del evangelio. Y hay que entender que este tipo de amor, pues no es un amor sentimental, no es algo que vamos a sentir, no es como le digo, los otros tipos de amores. Este es un tipo de amor que no necesariamente siente algo, sino que es un amor que busca el bien de las personas amadas, ¿no? Entonces, el mayor bien que nosotros como creyentes podemos ofrecerle a las personas, obviamente, pues es compartir con ellos el mensaje de salvación, esperando que ellos pudieran ser salvos, que pudieran llegar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que de esta manera ellos también pudieran ser salvos, ¿no? Creo que es la mayor muestra que podemos tener de amor hacia la gente que no conoce de Cristo. Le digo, esto no significa que tengamos un sentimiento, no significa que nos sintamos a gusto con ellos, no significa que como si que nos caigan inclusive hasta bien, ¿no? O sea, no es ese tipo de amor. Este tipo de amor es el que nos impulsa, como el Señor Jesús lo dijo, incluso a amar a nuestros enemigos, ¿no? Amar a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que no nos quieren. O sea, este es un tipo de amor que es totalmente producto del amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Y que es lo que nos impulsa a poder compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en este día, ¿no? Bueno, ya tuvimos la semana pasada un pequeño avance de este estudio, pero bueno, vamos a retomar algunas cosas que hablamos la semana pasada, ¿no? Y veíamos que, pues obviamente, el amor echa fuera el temor, en el sentido de que a veces tenemos temor de hablar, de compartir el mensaje del Evangelio hemos dicho muchas razones, porque no sabemos cómo nos va a aceptar la gente, no sabemos cómo va a reaccionar, y a veces tenemos ese pequeño temor o gran temor de compartirles el mensaje, pero cuando el amor de Dios nos impulsa, pues hace que sobrepasemos ese temor y que podamos hablarles de la palabra, ¿no? Más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Acerca del temor de compartir el mensaje, pero por lo pronto hay que entender que el amor, pues va a superar el temor de tal manera que nos va a impulsar a hablarles a las personas. Bueno, eh, cuando hablamos acerca del amor hacia los perdidos, una forma de manifestarlo, una forma de
en que ellos van a poder ver que les amamos es justamente cuando hacemos amigos, ¿no? Cuando empezamos a ser amigos dentro de la gente que no conoce el Evangelio, ¿no? Creo que una de las cosas que nos falta mucho a los cristianos es justamente la parte de ser amigos de gente que no conoce el Evangelio, es decir, de gente que no es convertida. Se nos ha de alguna manera enseñado que no debemos de relacionarnos con la gente del mundo, que no debemos de tener a veces hasta ningún tipo de relación con la gente del mundo, y eso ha hecho en ocasiones que nos aislemos de tener amistades que no son cristianas, ¿sí? Ha hecho que de alguna manera como que nos aislemos y que nuestro mundo gire únicamente alrededor de la iglesia, alrededor de los cristianos, y llegamos a dejar de tener amistad con la gente que no conoce de Cristo, ¿no? Y esto obviamente pues llega a ser un impedimento para que les podamos compartir a algunas personas el mensaje del Evangelio. Entonces, una de las cosas importantes es en la medida de nuestras posibilidades el poder hacer amigos, ¿no? Hay quienes pueden hacer amigos, por ejemplo, en la escuela, hay quienes pueden hacer amigos en el trabajo, hay quienes pueden hacer amigos en las actividades, por ejemplo, si van al gimnasio, si van a natación, si van a alguna actividad manual, a algún taller, en fin, donde pudieran ir, ahí uno puede empezar a hacer amigos para posteriormente poder compartirles el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero desafortunadamente, le digo, por una enseñanza no equivocada, sino más bien que no fue bien, dirigida, pues cuando no se nos explica esto, lo que hace es que nosotros nos aislemos del mundo y no tengamos amistades fuera de los hermanos de la iglesia o de otro grupo de creyentes cristianos. Y eso de alguna manera nos va a imposibilitar para poder compartir con otras personas el mensaje del evangelio, ¿no? Entonces, una de las maneras de iniciar esto, manifestando amor, es justamente cuando hacemos amigos, ¿no? Ya decíamos la semana pasada que al Señor Jesús lo acusaron de muchas cosas, ¿sí? De, y una de ellas fue justamente que él era amigo de publicanos y de pecadores, ¿no? Veíamos cómo el Señor Jesús se relacionaba con muchas personas al grado tal que llegaban a pensar que era amigo de ese tipo de personas que obviamente dentro de los judíos los veían como gente que no merecía ese tipo de amistad, pero así veían al Señor Jesús, ¿no? Como que era un amigo. Y la verdad es que él se relacionaba con todas las personas a tal grado que vemos en la escritura como a los niños les gustaba estar cerca de él, a la gente lo seguía, en fin, él era una persona agradable que tenía amigos, muchos amigos, hacía muchos amigos, y esto de alguna manera era con el propósito también de poderles compartir el mensaje del reino que él traía, ¿no? Entonces, eh, veíamos un texto de 1 Tesalonicenses 2:7, como el apóstol Pablo, antes de hablarle a los cristianos de Tesalónica, pues de alguna manera manifestó ese amor hacia ellos, estando mucho tiempo en ese lugar para compartirles del Evangelio, ¿no? Llegó a hacer amistad con aquellas personas que después algunos se convirtieron, algunos llegaron a ser hermanos en Cristo, pero finalmente hubo un tiempo de preparación para poder compartir el Evangelio, les digo, a través de un periodo de relacionarse, un periodo de tener amistad con ellos, hasta que llegó el punto, o fue llegando, se fue dando para que les fuera compartiendo el Evangelio, ¿no? Entonces, en este pasaje de la escritura de 1 Tesalonicenses 2:7 y 8, donde habla Pablo de esto, más que en cualquier otra de las cartas del apóstol Pablo, podemos ver cómo el apóstol, les decía, expresa su mente, es decir, expresa sus sentimientos, expresa sus emociones y deja ver lo que había dentro realmente de su corazón para con aquellas personas que les había predicado el evangelio allí en Tesalónica, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo hace un énfasis
en que ese ministerio que él había tenido, el que tenía, era un ministerio de un equipo, ¿sí? No fue una campaña, digamos, de evangelismo, lo que hicieron allá en Tesalónica, no fue una campaña de 3 días o una campaña de una semana o inclusive hasta podría ser una campaña de un mes, no, no fue una invasión relámpago en ese lugar para compartir el evangelio, sino que estaban ellos conscientes y estaban contentos de quedarse un tiempo suficiente ahí en Tesalónica, un tiempo en el cual hicieron amistades, un tiempo en el cual invirtieron tiempo en la vida de otras personas para que pudieran llegar a tener ese conocimiento del Evangelio, ¿no? Entonces, es importante que nos preguntemos nosotros si tenemos también esa visión, si tenemos esa visión de invertir tiempo en las personas, de invertir tiempo, les digo, haciendo amistades de tal manera que podamos llegar a compartirles el mensaje del Evangelio. Ahora, fíjense, esto tiene dos caminos, digamos, esto tiene dos vertientes, ¿no? Porque por un lado, cuando podemos ignorar la evangelización por amistad, ¿sí? Puede ser que no lo estemos practicando, que ignoremos esa parte, o tenemos el otro camino, que sería practicar la evangelización por amistad, ¿sí? O sea, podemos adoptar cualquiera de estos dos caminos, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero debemos entender que hay dos maneras de evangelizar. Una es por tener relaciones amistosas y la otra podría ser no tener absolutamente ningún tipo de amistad y aún así podemos llevar el mensaje del evangelio. Entonces podemos adoptar cualquiera de estos dos caminos, ¿no? Pero no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil llevar a cabo, por ejemplo, el de la amistad, ¿sí? Porque nuestras buenas intenciones se pueden descarrilar, digámoslo así, se pueden ir por otro lado cuando queremos a veces practicar el evangelismo por amistad, ¿sí? Haciendo que de alguna manera, pues les digo, lleguemos a una de estos dos caminos, ¿no? Eh, Va a pasar que a lo mejor nos inclinemos más hacia uno o más hacia otro, pero hay que entender cuáles serían los inconvenientes o cuáles son los pros o cuáles podrían ser los convenientes de practicar cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces, el primer camino, que sería, por ejemplo, ignorar la evangelización por amistad, eh, tiene un peligro, ¿sí? Tiene un peligro porque nos lleva a veces, sin que nos demos cuenta, nos lleva a practicar el evangelio y a tratar a las personas como si fueran proyectos. Sí, ese es uno de los mayores problemas que existe en la iglesia, cuando le dicen que tenemos que evangelizar, que tenemos que cumplir la gran comisión, que tenemos que salir y llevar a cabo eso, entonces lo llegamos a hacer como parte de un proyecto, ¿sí? No lo hacemos impulsados por el amor, no lo hacemos impulsados por la amistad, sino lo hacemos por algo que tenemos que hacer, ¿no? Y es probable que seamos más susceptibles a esto cuando empezamos conversaciones con personas extrañas sobre el Evangelio y cómo es que practicamos esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando lo hacemos de esta forma? Generalmente, cuando alguien evangeliza sin practicar la evangelización por amistad, generalmente no escucha con atención lo que la gente tiene que decir, ¿sí? O sea, como es una cuestión de hacerlo rápido, digamos, hay que ir y hablarles, hay que ir rápido con uno o con otro, o salir a la calle y abordarlos y hablarles rápidamente del Evangelio. Lo que pasa es que muchas veces no escuchamos con atención lo que a veces la gente tiene que decir, ¿no? Nos apuramos tanto en evangelizar que la gente también se da cuenta que, pues, que lo único que queremos es rápido compartirles el mensaje que nosotros traemos, ¿no? Y esto también lleva a no interesarse lo suficiente en las personas como a veces para ni siquiera recordar el nombre de la persona. A veces uno llega eh,
con alguna persona, no sé, está uno en una estación de autobús, está uno en el transporte público, va con alguien, y de repente pues uno siente el deseo de compartir el evangelio y de repente pues empieza a platicar con la persona y le pregunta uno el nombre y le dice, no, pues me llamo fulanito o fulanita y está uno ahí tan apurado por decirle el mensaje que a veces ya ni te acuerda uno cómo se llamaba la persona, ¿no? Porque lo está haciendo de una manera muy, pues muy rápida, ¿no? Quizá le haya pasado, hermano y hermana, quizá le haya pasado algo así de tratar de tener un encuentro evangelizador con una, digámoslo así, con una casilla, ¿no? Con una casilla que hay que decir, hay que evangelizar, o ya evangelicé una persona, ya evangelicé a dos, ya evangelicé a tres, y lo hacemos, como le digo, como si tuviéramos que marcar algo que tuviéramos que hacer, porque le digo, porque así se nos manda, ¿no? Lo cual le digo, no debería de ser así, ¿no? No debería ser como una carga, no debería de ser como una imposición, no debería de ser algo que tenemos que hacer a la fuerza, no puede ser, le digo, de ninguna de estas maneras, ¿no? Hay que entender que cada persona, que cada vida humana es un milagro de parte del Señor y que cada persona en sí misma es fascinante, que cada vida humana lleva la huella del Señor, de su Creador, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, Decía, no sé si esto lo leí la semana pasada, pero por ejemplo decía C.S. Lewis, un gran escritor cristiano, al respecto decía, es de suma gravedad vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Recordar que hasta la persona más gris y aburrida con la que hablas puede ser algún día una criatura en la que, si hoy fueras consciente de ello, estarías fuertemente tentado de adorar y que puede ser un honor o un horror más bien y una corrupción tales que ahora solo te enfrentas a ellas si acaso en tus pesadillas. Dice, no hay gente corriente, ¿sí? No hay gente común, es lo que él está diciendo. Dice, nunca has estado hablando con un simple mortal. Las naciones, las culturas, las artes, las civilizaciones, ellas, dice él, sí son mortales y sus vidas son para las nuestras como la vida de una mosca, o sea, todas estas cosas, ¿no? Dice, pero con quienes bromeamos, trabajamos y nos casamos, a quienes desdeñamos y explotamos, son inmortales, inmortales horrores o resplandores eternos. ¿Qué es lo que quiere decir él? Miren, que cuando uno habla con una persona, no es una plática sin importancia, esa persona es realmente importante y no es como dicen un simple mortal, esa persona que puede tener problemas, que puede tener situaciones, que puede estar cargada, que puede estar sin esperanza o lo que sea, puede llegar por medio de esa plática que tengamos, pero una plática verdaderamente interesada en él, puede llegar a ser una persona, como les digo, que brille, ¿no? O sea, independientemente es una persona aburrida, es una persona que a veces les digo como que no dan ganas de hablar con ella, bueno, esa persona puede llegar a cambiar, a ser una persona totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay que entender que que la evangelización no es ninguna manipulación, ¿sí? O sea, no estamos trabajando en ventas, no estamos vendiendo el evangelio, no es algo que estamos ofreciendo como si fuera o se tratara de un producto, ¿sí? Una conversación sobre el evangelio tampoco es un punto más para que agreguemos a nuestro currículum espiritual, como les digo, donde digamos a tantas personas les he hablado de Cristo o inclusive tantas personas yo les hablé y tantas personas se han convertido. O sea, no es un punto en nuestro currículum. Para testificar con fidelidad, para poder hablar con una manera fiel, hace falta, como les digo, dosis, digámoslo así, saludables de conciencia social, es decir, de entender lo que le pasa a las personas, ¿sí? Hay que tener también dosis de buena educación, hay que tener un interés auténtico, eso lo he dicho muchas veces, hay que tener un interés genuino en las personas, lo cual de otra manera es, de otra manera de decirlo, es
que tenemos que tener un testimonio fiel de amor, ¿sí? Esta es una manera de manifestar justamente el amor cuando hablamos del evangelio. Esa sería la primera parte, ignorar la evangelización por amistad, ¿no? El segundo camino, que sería practicar la evangelización por amistad, eh, por un tiempo indefinido, es decir, que hagamos una amistad y bueno, empecemos a predicar el evangelio o decidamos no empezar a hablar del evangelio hasta que la amistad esté consolidada, hasta que más adelante ya seamos buenos amigos y en ese momento le voy a hablar del evangelio, puede llevar de alguna manera también un inconveniente, porque esto puede hacer que nos lleve a idolatrar la comodidad de esa relación, ¿sí? Como ya lo hemos visto, la evangelización por amistad puede llegar a ser algo bonito, puede ser algo hermoso, puede uno llegar a tener realmente una amistad verdadera, que inclusive independientemente de que se convierta o no, que quiera escuchar el evangelio o no, puede uno llegar a cultivar una verdadera amistad en ese sentido, pero no hay que dejar nunca afuera el evangelio. Sí, o sea, ok, ya tengo una bonita amistad y todo, y bueno, por lo mismo a veces uno dice, pues ya no le voy a hablar de la palabra, porque no vaya a ser que se estropee la amistad, entonces mejor ya no le hablo, mejor ya no le comparto el evangelio, para que echo a perder algo tan bonito que ya tenemos, y entonces mejor no le voy a hablar, ¿no? Entonces eso pudiera ser un peligro cuando uno pretende practicar la evangelización por amistad y que en vez de evangelizar, se enfoca más en la cuestión de la amistad porque es peligrosamente fácil crear relaciones con personas no creyentes con el pretexto, obviamente, de compartir el evangelio, pero sin llegar jamás a predicarles el mensaje del evangelio, ¿no? Ese es uno de los peligros en los que puede uno caer cuando quiere practicar este tipo de evangelismo. Entonces, si el primer peligro en el camino de evangelizar sin tener amistad es que estamos apurados por compartirles el evangelio, es algo que queremos hacer de manera muy rápida, ese sería el primer peligro. El segundo camino pues supone de alguna manera que el reloj va muy lento, ¿no? O sea, que hay tiempo de sobra para predicarles el evangelio en un momento dado, así que no hay por qué apurarse, no es necesario decírselo ahorita, podemos hacerlo mañana, ahorita podemos disfrutar de la amistad y entonces vamos olvidando que realmente todo esto comenzó con el propósito de compartirles el evangelio. Entonces, mientras por un lado a las demás personas les decimos, no mereces tanto mi tiempo, o sea, no puedo darte demasiado tiempo para predicarte el evangelio, por el otro lado decimos, pues tengo tiempo de sobra, ¿no? Para poderle predicar el evangelio. Y esas serían dos situaciones en las que nos podemos encontrar al evangelizar de cualquiera de estas dos maneras, ¿no? Entonces, miren, sería un error llegar a la conclusión de que la evangelización por contacto, es decir, la evangelización que realizamos cuando no tenemos amistad con una persona, que es un momento, como les digo, que puede ser porque se dio la oportunidad de practicar el evangelio. eh, Sería también un error pensar que es impersonal, ¿sí? Sería también erróneo pensar que como no conozco a la persona, entonces también no es tan personal el predicarle el evangelio y que esto pudiera ser una situación impersonal y fría. Tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Como vamos a ver más adelante en otro estudio, este enfoque de contacto personal de un evangelismo, le digo, sin que seamos realmente amigos, pero sin perder que tiene que tener contacto personal, que tiene que tener contacto social, que tiene que tener un contacto cálido de parte de nosotros, se puede dar también, ¿no? Se puede dar ese tipo de evangelismo de contacto de una sola ocasión, cuando uno tiene una persona que no la va a volver a ver nunca más, porque le digo, fue una situación que se dio en un lugar específico y se pudo compartir el evangelio, pero ahí también tendría que ser una evangelización donde se sienta la calidez, donde se siente el amor hacia aquella persona, ¿no?
Hay que, pues, ahorita lo vamos a ver cómo es que se podría hacer esto, pero también se puede amar genuinamente a una persona nada más por un momento, ¿no? Por un instante, por unos minutos tal vez, o inclusive por unas horas, tal vez, si alguien a veces llega a pasar que uno puede platicar con alguien del evangelio de una primera vez y a veces puede pasar uno algunas horas hablándole del mensaje y ahí también puede manifestarse el amor genuino, el interés genuino hacia una persona, aunque la interacción pudiera ser breve, aunque no es algo de mucho tiempo, ahí también se puede ver, ¿no? Así se puede mostrar el amor también hacia este tipo de personas. Como también puede uno tener una amistad de 40 años y tampoco mostrarle amor, ¿no? O sea, no es algo que tenga que ser así, ¿no? Porque como ya te conozco mucho tiempo, te muestro amor, ¿no? O sea, puede uno tener un encuentro, le digo, casual con una persona de unos pocos minutos y ahí se puede manifestar también ese amor hacia ellos, ese amor de Dios hacia estas personas, ¿no? Bueno, amar a los perdidos no es una virtud simplemente espiritual, no es una virtud espiritual, porque también tiene un sentido en la práctica, ¿sí? Porque donde no se siente amor, es improbable que el mensaje se escuche, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? La confianza es esencial. Y en otras palabras, lo que queremos decir es que esto surge cuando sientes que la otra persona realmente está interesada en ti. Es decir, cuando hablamos con una persona del Evangelio y ella siente que y ve que nuestro interés es genuino, pues es muy probable, lo he repetido muchas veces, soy muy repetitivo en esto, de que la persona va a estar más abierta a escuchar el Evangelio, ¿sí? Aunque no todas las frases trilladas son útiles, una es innegablemente cierta. Fíjense, bueno, aquí ahorita lo vamos a ver. Una de las frases que es cierta es que a las personas rara vez les importa lo que tú sabes. Sí, hay que grabarnos esto, ¿no? A las personas rara vez les importa lo que sabemos, sea de la Biblia, sea de Dios, sea de teología. A las personas rara vez les importa hasta que saben que ella es importante para ti, ¿no? O sea, no les importa cuánto sabes, no les importa todo el conocimiento bíblico que tú puedas tener, ¿sí? Sino hasta que ellos se den cuenta que ellos te importan, que son importantes para ti, que tienes un interés genuino, entonces hasta ese momento les va a interesar lo que realmente sabes, ¿sí? Entonces, no amar a alguien, no amar a las personas, no amar a los perdidos, inserta un obstáculo muy real en la manera de compartirles el evangelio. Es un obstáculo en el camino para poder establecer una conexión genuina con aquella persona, ¿no? No solo estorban nuestros esfuerzos por compartir el evangelio, sino que también, como les he dicho en otras ocasiones, puede endurecer el corazón de las personas, ¿no? Hacia otros creyentes que probablemente después pudieran venir a compartirles el evangelio. Lo que hacemos cuando las personas se dan cuenta de esto es que a veces les complicamos la tarea a otras personas que van a venir a compartirles el evangelio. Y creo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Nos hemos topado con personas que cuando tú les vas a hablar el evangelio no te quieren escuchar porque alguien antes o varias personas antes de ti fueron a juzgarlos, fueron a criticarlos, fueron a tratar de cambiarlos, y eso hizo que estas personas se cerraran y no vieran amor en ellos, sino lo que vieron fueron juicio. Lo único que vieron fueron personas que las fueron a atacar, que les fueron a decir cómo no deberían de vivir, cómo deberían de vivir, en fin, lo que ellos vieron fue personas que fueron simplemente a querer imponerles una manera de vivir, y esto hizo que se cerraran, ¿sí? Porque no vieron amor en las personas que les hablaron del Evangelio. No que vieron gente que quería imponer su manera de pensar, que quisieron imponer lo que ellos querían decir, y esto pues de alguna manera hizo que se cerrara. Y cuando uno llega después de ellos,
la gente no nos quiere escuchar, ¿no? Se cierran porque creen que vamos a ser igual, pero podemos romper esa barrera cuando ellos se dan cuenta que nosotros no somos como las demás personas, ¿no? Que sí tenemos un mensaje, pero es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que puede cambiar, pero cuesta trabajo romper esa barrera, ¿no? Y esa barrera se rompe cuando ellos ven que hay un genuino interés en ellos, que hay amor hacia ellos, y entonces, por alguna razón, se dan cuenta y entonces se abren y permiten que se les hable del Evangelio. Les digo, es difícil a veces, ¿no? Y a veces no se logra justamente por lo mismo, ¿no? Porque las personas ya están tan cerradas que aun cuando tú les ames, aun cuando llegues con las mejores intenciones, ya no quieren escuchar del Evangelio. ¿Por qué? Por causa de otros creyentes que fueron impersonales, que fueron fríos, que no tuvieron cuidado, que no fueron empáticos y entonces solamente fueron a querer imponerse o imponer la verdad, que es verdad, es cierto lo que les dijeron, pero no fue la manera de hacerlo. Entonces, pues les digo, donde no se siente amor, es improbable que el mensaje se pueda escuchar. Entonces, amar al perdido nunca debe limitarse a la categoría de la estrategia práctica. Por cierto, aunque la estrategia práctica es una prueba determinante y es a veces pues más, eh, podría decir, es más saludable que te dice, o sea, esta estrategia te dice, si tú conoces al Dios que profesas, ¿no? O sea, si tú vas a hablar con alguien y manifiestas el amor de Dios, estás manifestando que conoces al Dios del cual estás hablando, porque tú puedes decir que Dios es amor, pero si la gente no ve amor en ti, pues no, como que no es congruente y como así, pues no es el Dios que me estás predicando, ¿no? Bueno. Recuerden las palabras de la primera carta a los Corintios del capítulo 13, ese capítulo del amor, que dice, si yo hablo lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, pues he llegado a ser como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe, ¿sí? Si tuviera don de profecía y entendiera todos los misterios, si tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe que pudiera mover, como dice ahí, las montañas, pero no tengo amor, nada soy, ¿no? Y si diera todos mis bienes, ¿sí? Para dar de comer a los pobres, y si entregara inclusive mi cuerpo, decía el apóstol Pablo, para ser quemado, si no tengo amor, de nada me aprovecha, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del evangelio y no hay amor, es algo así como esto, ¿no? Es un símbolo que retiñe, son palabras y todo, pero le digo, no va a tener el efecto que se esperaría, ¿no? Bueno, puede ser, o cualquiera de nosotros pudiera ser el evangelista más intencional, es decir, tener toda la intención de ir y de evangelizar. Podemos ser los evangelistas más intencionales, inclusive más constantes del mundo. Podríamos salir todos los días, tener una hora determinada para salir a un parque y estar predicando ahí el mensaje del evangelio, estar buscando a ver a quién le hablamos todos los días, tener toda la intención, hacerlo todos los días de manera inclusive metódica. eh, y aún así podríamos estarlo haciendo sin amor, ¿no? Podríamos estarlo haciendo sin sentir un genuino amor hacia las personas al compartirles el mensaje del Evangelio, porque entonces, como dice la carta a los Corintios, seríamos como nada, ¿no? Cuando estamos predicando de esta manera. Si no hacemos esto, como dijera el apóstol Pablo, puedo dar mi cuerpo a que sea quemado y de nada me va a aprovechar. Así que de manera simple, pero profunda, el amor es crítico, ¿sí? Con las personas que vivimos hasta aquellas con las que les compartimos eh, el Evangelio, pero no solamente el Evangelio, sino que compartimos tiempo, ¿no? Tiempo, como les digo, en la escuela, tiempo en el trabajo, tiempo en otras actividades. Ese es tiempo también de calidad cuando hay amor hacia con ellas, ¿no? Y que no reduzcamos esto, les digo, del amor a un sentimiento cálido, a algo que siento aquí, como dicen, mariposas en el estómago, o me siento muy feliz con esta persona, o me siento muy a gusto. No, ese no es el tipo de amor, les repito, el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios puede ser que
hasta sean personas antipáticas, que sean personas a veces no agradables, pero uno siente hacia ellos ese impulso de parte del Señor de que les vaya bien, de que sean bendecidas, de que puedan llegar a cambiar la vida que están viviendo, justamente por predicarles el mensaje del Evangelio. Bueno, estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde toda la gente se ofende por cualquier cosa, ¿no? Se llama un tiempo de indignación. La gente se indigna muy, muy pronto por cualquier situación. Sí, creo que eso lo pueden ustedes notar todos los días, por cualquier cosa, y la gente se ofende, se indigna por cualquier cosa, ¿no? Pareciera que la temperatura en una conversación normal va aumentando y de repente se convierte en una conversación ardiente, ¿no? Y obviamente la escritura nos enseña a que no debemos de seguir ese tipo de cultura, eh, porque recuerden que la palabra del Señor dice que no debemos nosotros de adaptarnos a este mundo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra manera de pensar, de nuestra mente, de lo que hemos aprendido, de todo lo que sabemos, y no actuar como ellos, ¿no? O sea, esto tiene que ver justamente con esas cuestiones de la conversación, pero tiene que ver también si nosotros somos de este tipo de personas, ¿no? Si hemos llegado a ser personas que ya se ofenden con cualquier cosa, ¿no? Que inmediatamente nos indignamos por cualquier situación, ¿no? Puede ser porque la persona con la que le estoy hablando no me quiso escuchar, o porque me hizo el feo, o porque fue descortés en un momento dado, cuando estaba yo hablando, ya me indigné, ya no le voy a hablar, ya no voy a continuar, ya no la voy a volver a visitar, ya no la voy a buscar. O sea, eso es parte de caer en esta forma en la que vive el mundo hoy actualmente, ¿no? Entonces, si nosotros alimentamos esa máquina de la indignación, pues nos estamos conformando a ese patrón del mundo, a esa manera en que el mundo vive, y estamos cayendo dentro de ese molde en el cual vive, ¿no? Y entonces, como dijera el Señor Jesús, pues lo que va a pasar es que vamos a dejar de ser sal, ya no vamos a ser la sal para volvernos a lo mejor como la sal insípida, que ya no lleva sabor a este mundo, ¿no? Entonces, nuestro testimonio del Evangelio, nuestra manera de hablar del Evangelio, eh, no solo es ineficaz, le digo, sino es contrario a la causa del Señor Jesucristo cuando nosotros mismos caemos en este molde de indignarnos, de ofendernos por cualquier cosa que las personas a veces pudieran hacernos. Esto no quiere decir que como creyentes debemos ser pusilánimes, es decir, no tener carácter. No quiere decir que no debemos o que debemos de tener demasiados miramientos para con las personas, o que damos siempre un paso hacia atrás mientras las personas avanzan o mientras el mundo avanza. Pero es importante entender que nuestros modales, nuestra postura y nuestro tono, ¿sí? Nuestra manera de hablar tienen una gran importancia, ¿sí? Para aquel que enfrentó toda clase de acusaciones infundadas. Estamos hablando del Señor Jesucristo. O sea, para él es importante la manera en que nosotros nos comportamos cuando llevamos el mensaje del Evangelio, ¿sí? Dice, por ejemplo, que tristemente hay una manera de abordar la evangelización que emite un aire de desdén, ¿sí? Yo tengo la razón, tú estás equivocado, ¿sí? Y me encantaría hablarte al respecto. Esa es una manera con la que a veces mucha gente va a evangelizar. O sea, yo tengo la razón. O sea, yo estoy bien, la gente está equivocada, yo les voy a enseñar, yo les voy a ir a hacer ver que están en un error, ¿no? Yo soy quien tiene la razón, y entonces eso nos, no- no- nos lleva a evangelizar nuevamente de una manera totalmente impersonal, de una manera totalmente fría, solamente con el propósito de demostrar que nosotros somos quienes tenemos la razón, ¿sí?
Y esto, pues también les digo, es una manera que no muestra amor, no es una manera de evangelizar con amor, ¿sí? Dice la palabra del Señor que debemos hablar la verdad en amor, ¿sí? Ahí dice en Efesios 4:15, o sea, sí, vamos a hablar cosas que son verdaderas, pero las debemos de hablar en amor. O sea, la Biblia nunca nos enseña que decir la verdad es amor, ¿sí? O sea, decir la verdad no es amor, pero decirla, o más bien lo que sí nos enseña es a decirla con amor, ¿sí? Hay que meditar en esta diferencia, ¿no? O sea, sí, decimos la verdad, pero hay que decirla en amor. Entonces, para resumir, mis hermanos, la manera en que comunicamos nuestra fe en el Señor Jesús adornará y embellecerá el evangelio que nosotros profesamos. O sea, la manera en que lo demos a conocer va a ser como un adorno, y lo va a embellecer, ¿sí? Para las demás personas, ¿sí? Entonces, una de las formas más concretas de amar bien o demostrar el amor, creo que ya lo había comentado anteriormente también, es escuchar bien, ¿sí? Este no es solo un buen consejo, no es solamente un consejo, sino que se aplica, por ejemplo, para las parejas que tienen problemas, ¿no? Esto es inteligencia, también como ahora ya se llama, como ahora ya se dice, esto es inteligencia emocional básica. Es más que alguien te escuche, podríamos decir que se parece tanto a que te amen, ¿sí? Que la mayoría de las personas no distinguen esta diferencia, o sea, no distinguen esta diferencia de que una manera de manifestar amor es justamente escuchar a la otra persona, ¿no? Por eso la escritura, recuerden lo que nos dice la escritura ahí en Santiago 1:19, nos exhorta, nos invita a ser prontos para oír, ¿sí? Y tardos para hablar, y tardos obviamente para enojarnos, ¿no? Eh, entonces, hay que invertir en esto, hay que invertir en esto de poder escuchar a las personas con atención, ¿sí? De poder eh, ser personas que no vayamos nada más con la intención de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, aunque llevamos el mensaje, la verdad, y aunque en ocasiones tal vez por la limitación de tiempo con la que nos estamos con una persona, a lo mejor no podamos terminar el mensaje del Evangelio, a lo mejor el que ellos hablen, a lo mejor el que les escuchemos va a marcar una diferencia, porque va a ver que los cristianos son personas con las que le puedes hablar, a las que les puedes decir, a las que les puedes comentar, y cuando venga otro, que a lo mejor nosotros no pudimos terminar el mensaje, por falta de tiempo, pues va a estar dispuesta también a hablar con otra persona y a lo mejor esa persona, si viene igual que nosotros con la intención de escuchar, a lo mejor termina de escuchar lo que tenía que decirle la persona y puede compartirle el mensaje del Evangelio. Entonces es importante y eso también es una manifestación del amor. Para escuchar bien es necesario hacer preguntas también, preguntas inteligentes, podríamos decir. La evangelización no es un interrogatorio espiritual tampoco es estarle preguntando a las personas y como si las estuviéramos interrogando. Nadie quiere, esto es algo que tenemos que entender, nadie quiere que lo ataquen con preguntas, ¿no? Y esto y que aquello y por acá y todo esto, que pudieran tener, le digo a veces, motivaciones no del todo como para predicarles el Evangelio. En cambio, tenemos que hacer caso, como dice el consejo de que nos da ahí el libro de Proverbios, ahí en Proverbios 25, nos dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Sí, es decir, el hombre que tiene entendimiento saca ese buen consejo, ¿no? Que hay en el corazón. Entonces, hay que hacerle preguntas a las personas después de que oremos pidiendo sensibilidad al Señor, pidiendo sabiduría.
eh, eh, luego hay que tomar ese tiempo para escuchar con atención, hay que aprender o ser dirigidos por el Espíritu para saber qué ir preguntándole a las personas, ¿no? O sea, ¿por qué, digo, alguien que pudiera negarse, ¿no? Que dijera que no cree en Dios o que yo creo que les he comentado alguna vez, a mí una persona cuando la estaba evangelizando, me decía que ella no quería ser cristiana porque a ella le habían dicho que para ser cristiano había que ser pobre, ¿no? Entonces ella me comentaba, y le dice, no, pero ¿cómo? O sea, no entiendo por qué le dijeron esto. Mire, Dios no está peleado con la riqueza, Él no tiene ningún problema en que a veces prosperemos, todo. Entonces, yo le empecé a hablar de cómo Dios no tiene ningún problema con que seamos ricos, ¿no? El problema es que no pongamos nuestra esperanza en la riqueza. Y ahí iba uno hablando o sea, ya utilizando la Biblia, pasajes y todo ello, pero se le escucha. Y a partir de ahí se le responde, digamos, a lo mejor con la verdad, le digo en amor y se le va explicando, como a veces pues les digo, no es lo que ellos en un momento dado creen. Pero a veces esto surge por irles escuchando y por irles preguntando y por qué no quiere creer y por qué esto y por qué cree usted que Dios es así o por qué cree que Dios no está interesado en usted o por qué cree usted que no hay vida después de la muerte. En fin, hay que saber hacer preguntas también para poder ir llevando el mensaje del Evangelio, ¿no? Y esas mismas preguntas nos van dando la pauta para irles hablando a las personas acerca de, como ya habíamos visto la vez pasada, de contextualizar el evangelismo o más bien el Evangelio. ¿Sí? Fíjese, eh, un hombre ateo escribió lo siguiente respecto a esto de hablar bueno, él no lo dice específicamente de hablar del Evangelio, sino él habla acerca de hacer proselitismo, ¿no? Recuerden que hacer proselitismo es tratar de jalar gente, eso sucede en los partidos políticos, sucede en las religiones, sucede por ejemplo, en el trabajo, cuando alguien quiere ganar un grupo de gente para que le apoyen para algo, eso se llama hacer proselitismo, ¿no? Pero cuando hablamos de hablar del evangelio, pues de alguna manera podríamos decir que también estamos haciendo proselitismo. Recuerden que el Señor Jesús a los judíos les decía que que ellos cruzaban o recorrían la tierra y el mar, digamos, para hacer un prosélito, ¿no? O sea, ellos eran personas que iban buscando personas para convertirlas al judaísmo y eso es lo que llamamos hacer un prosélito, ¿no? Hacer proselitismo, ¿no? Bueno, este hombre llamado Penn Gillette es un conocido ateo, es un mago y es autor también de libros. Y él no cree en Dios, o sea, él es ateo, no cree absolutamente nada en Dios. Sin embargo, fíjense la perspectiva que él tiene sobre la evangelización, ¿no? Él escribió en uno de sus libros, escribió lo siguiente, fíjense, les leo textualmente, dice, no respeto a las personas que no hacen proselitismo. No respeto eso para nada. Si crees que hay un cielo y un infierno, y que las personas podrían irse al infierno o no obtener vida eterna o lo que sea, y te parece que no vale la pena decírselos porque puede crear una situación socialmente incómoda. Fíjese lo que él dice, ¿no? No siendo creyente, no siendo cristiano, dice, qué terrible es que tú sabiendo que hay cielo o que hay infierno, en pocas palabras dice, no se lo digas a una persona simplemente por evitar una situación incómoda socialmente, ¿no? Bueno, él sigue diciendo, cuando tienes que detestar a alguien, más bien dice, ¿cuánto tienes que detestar a alguien como para no hacer proselitismo? ¿Sí? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Es decir, sigue diciendo él, ¿no? Si yo creyera sin lugar a dudas
que un camión se aproxima a atropellarte y tú no lo creyeras, pero el camión se te viene encima. Llegaría el momento en que me arrojaría sobre ti para apartarte del camino. Y esto es mucho más importante que eso, dice este hombre, ¿no? No siendo él creyente, no creyendo en Dios, él considera la importancia de compartir lo que crees, ¿no? A tal grado que dice, ¿cuánto debes odiar a alguien como para no hablarle de lo que realmente tú sabes y que sabes que es una verdad, ¿no? Como él dice. Entonces, creo que aunque él no es creyente, sus palabras son totalmente ciertas, totalmente verdaderas, teniendo nosotros un mensaje que pueda hacer la diferencia en la vida de las personas. Qué terrible es que no hagamos proselitismo, es decir, que no vayamos a compartir el mensaje del Evangelio, ¿no? Eh, Podríamos utilizar otras palabras, pero no hay que pasar por alto la trascendencia, les digo, de las palabras de este hombre, no hay que pasarlas por alto. Realmente son palabras trascendentes cuando se trata de evangelizar. Van más allá de insinuar que la evangelización es el mayor acto de amor que un cristiano puede hacer. Explícitamente afirma que permanecer callado es el acto de menor amor que podemos hacer. Y por cierto, como lo menciona este hombre, y así podríamos decirlo, quedarte callado hasta cierto punto, dice, es una forma de odio, porque como él decía, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? ¿Sí? O sea, es una manera hasta cierto punto de odio, ¿no? Quedarte callado sabiendo que hay vida eterna y que no se lo estás diciendo, que no se lo estás compartiendo, ¿no? Y eso también es falta de amor, ¿no? Saber que hay vida eterna y que la gente se está perdiendo y que no le estamos diciendo absolutamente nada al respecto. Así que bueno, terminamos, mis hermanos, con este pensamiento. ¿A quién amas? Va la pregunta para todos ustedes, mis hermanos, y obviamente pues también para mí mismo, ¿no? ¿A quién amas lo suficiente en tu vida, en este momento, como para compartirle la esperanza de Jesucristo? ¿Sí? Se los dejo ahora sí, como dicen, de tarea, ¿no? Para que ustedes mediten. eh, ¿Quién es tan importante en este momento para cada uno de ustedes? ¿Quién es realmente tan importante? ¿Sienten tanto amor hacia esta persona que la aman tanto que estarían dispuestos a compartirles la esperanza de Jesucristo, ¿sí? Esto es el amor, mis hermanos, y esto es algo que tenemos que practicar cuando evangelizamos. El evangelismo no puede ser algo frío, no puede ser algo impersonal, no puede ser algo que se haga solamente por hacerse, sino tiene que ser impulsado justamente por el amor que sentimos hacia las personas. Y ese amor, ya sabemos que no es amor que viene de nosotros, es amor que es producto de que Dios nos amó primero, ¿sí? Y que nosotros amamos a Dios y amamos a las personas justamente por ese amor con el que Dios nos amó a cada uno de nosotros. Así que consideremos esto, mis hermanos, mis hermanas, y al momento de evangelizar. Todo esto son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta previo al mensaje del evangelio, a ir y compartir el evangelio. Así que hoy por hoy entendemos que esto es importante, que es importante manifestar amor, tener amor, les digo, y no hacer las cosas únicamente de manera mecánica, por imposición, por obligación, sino que sea totalmente por amor. Así que mis hermanos, pues con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy, esperando en el Señor que Él nos motive, que nos llene de amor hacia las personas, que podamos realmente manifestarlo, le digo, a través de escucharlas, a través de pasar un tiempo con ellas. Si puedes hacer amistades, qué bueno. Si puedes, tener muchos amigos a los cuales compartirles de Cristo, amigas, qué bueno sería, pero si no, recuerda que aunque sea evangelismo por contacto, no necesariamente por eso tiene que ser un evangelismo carente de amor, ¿no? Ahí se puede manifestar también el amor y de una manera, le digo, entender
que si bien el tiempo a veces no nos va a dar para compartir el evangelio, como les digo, porque con la persona con la que estemos compartiendo, pues el trayecto en el camión fue poco, o el tiempo que está la persona esperando a alguien llegó, ya no pudo continuar y todo, pero si nosotros practicamos esto de manifestar amor al momento de hablarles, recuerde que les estamos dejando la puerta abierta a alguien que puede venir después a hablarles del Evangelio, ¿no? En vez de cerrar la puerta, en vez de endurecerlos, lo que estamos haciendo es ablandarlos para que cuando otra persona venga y les hable del Evangelio, ellos estén dispuestos, ¿no? Porque tienen un concepto diferente de lo que es un cristiano, ¿sí? No es alguien que va a imponer, no es alguien que va a convencer a la fuerza, no es alguien que va a decir yo tengo la verdad y tú no, te voy a enseñar, no, sino es alguien que simplemente está pasando tiempo con esa persona, compartiéndole un mensaje vital, un mensaje de trascendencia eterna, ¿sí? Recuerden que esto es de trascendencia eterna, no es nada más para aquí, es algo que va a trascender por toda la eternidad. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser personas amorosas al momento de compartir el mensaje del Evangelio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y gracias una vez más por haber estado en este estudio y pues seguimos, mis hermanos, orando al Señor para que todo esto nos pueda servir y podamos compartir el mensaje del Evangelio. El Señor les guarde a ustedes y a sus familias y primeramente el Señor, nos vemos el domingo eh, para continuar pues, alabando al Señor como comunidad, como hermanos, como cuerpo de Cristo. Sean todos bendecidos, mis hermanos, y nos estamos viendo entonces la próxima semana en el próximo estudio.